Mi nombre es Diego Herrera, y durante mucho tiempo, si mencionabas ese nombre en Sevilla, mucha gente sonreía, levantaba la mano y decía, «Ah, el maestro de la arena». Yo vivía de eso. Era torero desde la adolescencia, de esos hombres que se creen invencibles, que caminan como si el suelo hubiera sido puesto ahí solo para que ellos pasen. Crecí en el barrio de Triana, cerca del río Guadalquivir. Las mañanas estaban llenas de olor a café y pan fresco, pero mi vida no tenía nada de tranquila. Mi padre también era torero, y siempre me decía, un hombre solo es recordado si tiene el valor de enfrentar la muerte mirándola a los ojos. Y yo le creía como si fuera ley. Desde pequeño, aprendí a mirar al toro no como un animal, sino como un adversario que debía ser vencido para demostrar mi valor. Mi juventud estuvo marcada por el aplauso. La arena es un vicio. Cuando entras allí con el traje bordado, las luces brillando, el público gritando tu nombre, es como si nada más existiera. Me alimentaba de eso. Con cada presentación, mi fama crecía. Ganaba dinero, mujeres, invitaciones a fiestas, y junto con todo eso crecía también mi desprecio por cualquier cosa que no fuera mi gloria. ¿La fe? Para mí era una tontería. Veía a las ancianas arrodilladas en la iglesia, llorando ante imágenes, encendiendo velas, y pensaba que todo era una pérdida de tiempo. Una vez mi madre intentó convencerme de ir a una procesión de la Virgen del Rocío. Le dije que no iba a perder un día con rezos, que prefería entrenar con los toros. En el fondo, sentía rabia por esa devoción, porque creía que quitaba el foco de lo que era real, la lucha, el sudor, el coraje. La cosa empeoró el día en que cambié mi historia, sin darme cuenta. Era día de fiesta en Sevilla. La ciudad estaba adornada, música por todas partes, olor a churros y vino en el aire. En medio de la plaza habían colocado una pequeña mesa con una imagen de Nuestra Señora Aparecida. Me llamó la atención porque esa virgen era brasileña y nunca la había visto por aquí. La imagen era pequeña, pero tenía un azul profundo en el manto que destacaba. A su lado, una anciana muy mayor, con un pañuelo cubriéndole la cabeza, ofrecía rosarios azules a la gente. Yo pasaba con mi capa sobre los hombros, acostumbrado ya a que todos me reconocieran. Ella me llamó. «Hijo, lleva este rosario. Es Nuestra Señora Aparecida. Ella protege incluso en las horas más bravas». Me detuve, miré aquel rosario y no sé por qué me dieron ganas de reír. Tal vez por su manera sencilla, tal vez por mi arrogancia. Respondí en voz alta para que todos alrededor escucharan. «Señora, la única que me protege es mi espada y mi coraje». Ella me miró con tristeza, pero no dijo nada. Fue entonces cuando cometí la peor falta de respeto de mi vida. Tomé el rosario que ella me ofrecía, lo tiré al suelo y lo pisé con la bota. Luego di una patada a la mesa y la imagen cayó al suelo. No se rompió, pero rodó algunos metros. Escuché suspiros, el llanto de un niño, pero yo seguí caminando con la cabeza en alto, como si fuera un héroe que había hecho una gracia. En el fondo, algo me molestó. Aquella mirada suya no era de rabia, era de dolor, pero aparte eso de mi mente. Volví a la fiesta, bebí, bailé, reí. Cuando mis amigos comentaron lo que había hecho, todos rieron, diciendo que yo tenía valor hasta para enfrentar las supersticiones del pueblo. Me gustó oír eso, era pura vanidad, pero después de ese día empecé a notar cosas extrañas. En el entrenamiento con los toros fallaba movimientos que nunca fallaba. Mis reflejos, siempre tan rápidos, empezaron a fallar. Me irritaba, pensando que era cansancio o distracción. Pero en el fondo, regresaba la imagen de aquella mesa en la plaza y de aquel manto azul, y yo empujaba ese recuerdo lejos como quien cierra una puerta. Lo que no sabía era que el orgullo que cargaba, tan grande como toda la arena, estaba a punto de hacerse pedazos, y que el día de mi mayor fracaso estaba por llegar. El día en que iba a conocer el suelo, no de la arena, sino el suelo helado del miedo, y no sería por culpa de un toro. Era una tarde calurosa de agosto. El sol de Sevilla golpeaba fuerte las paredes blancas, y la plaza de toros estaba llena. Yo ya estaba acostumbrado a ese calor sofocante.
al olor de polvo mezclado con el sudor de la multitud. Ese día me sentí en mi apogeo. Era una corrida importante, con turistas, políticos e incluso un periodista famoso de Madrid en el público. Quería demostrar que Diego Herrera seguía siendo el dueño de la arena. Antes de entrar, hice el mismo ritual de siempre. Acomodé la chaquetilla bordada, revisé la espada, di un sorbo de vino para calentar la sangre y esperé el sonido de la trompeta. Mientras esperaba, vi a lo lejos a una mujer sentada en las gradas, vestida de azul, muy sencilla, sosteniendo algo en las manos. Era extraño, porque el color de su manto parecía brillar en medio del calor. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Ella me miró con seriedad, casi como quien advierte: «Cuidado». Aparté la mirada y sonreí para mí mismo, pensando que era solo una impresión mía. La puerta se abrió. Entré en la arena como un rey. El toro era enorme, negro, con cuernos afilados que brillaban bajo el sol. La multitud gritó. Di mis primeros pases, girando la capa roja con la misma precisión que siempre me hizo famoso. El toro embestía, yo retrocedía, y a cada esquiva el público aplaudía. Sentía el poder corriendo por mis venas. Pero de pronto algo cambió. En medio de un giro, mi pie resbaló levemente sobre la arena. Un desliz tonto que cualquier torero experimentado corregiría al instante. Solo que en ese momento el toro vino con todo. Intenté girar, pero mi espada se quedó enganchada en la capa. Fue demasiado rápido. Sentí el impacto como un puñetazo en el pecho. El cuerno entró por el costado de mi chaquetilla, desgarrando tela y piel. Caí al suelo, y el mundo quedó en cámara lenta. Veía los granos de arena volando, el sudor escurriendo por mi rostro, y el peso del toro sobre mí. La gente gritaba, intentaba levantarme, pero otro golpe me alcanzó, esta vez cerca de la pierna. El dolor fue tan fuerte que mi visión se oscureció. En medio del caos, vi algo que hasta hoy no puedo explicar. Entre el movimiento del toro y los gritos, apareció una figura azul frente a mí. No era alguien de la arena, no era un médico, no era nada que tuviera sentido. Era como si el tiempo se hubiera detenido y aquella mujer vestida de azul, la misma que había visto en las gradas, se acercara a mí, colocando la mano sobre mi hombro. No habló, pero sentí dentro de mí una voz que decía: «Aún no es tu hora, pero tienes que cambiar». De repente, un hombre que nunca había visto apareció en medio de la arena. Alto, con una fuerza increíble, agarró el cuerno del toro y con un movimiento rápido logró apartar al animal de encima de mí. Los asistentes corrieron, sujetaron al toro y me arrastraron fuera de ahí. Intenté mirar al hombre, pero ya no estaba. Pregunté después quién era, pero nadie había visto nada. En el vestuario, el médico decía que había tenido suerte. El cuerno había pasado a pocos centímetros de órganos vitales. La pierna tenía un corte profundo, pero no había fractura. Repetía: «Es un milagro que salieras vivo de esto». Yo no quería escuchar esa palabra, milagro, pero en el fondo, algo dentro de mí ardía. Esa noche, acostado en la cama, sin poder dormir por el dolor, mi cabeza volvía una y otra vez a ese momento en la arena. El brillo del manto azul, la mano sobre mi hombro y la voz que no escuché con los oídos pero sentí en el alma, y la imagen del rosario azul, que había pisado semanas antes, volvió como un golpe en el estómago. Pasé los días siguientes cojeando, yendo a las consultas, pero el orgullo todavía me hacía decirle a todos que aquello había sido solo reflejo y suerte. Por dentro, estaba inquieto. Empecé a tener sueños extraños, siempre con la misma mujer de azul. En el sueño, ella no decía nada, solo me miraba, como quien espera una respuesta. Intentaba ignorarlo. Iba a los bares, bebía, reía con mis amigos, pero de repente, en medio de la conversación, mi mente regresaba a aquel instante en la arena, cuando sentí que la muerte estaba allí, y algo, o alguien, me jaló de vuelta. Y aunque no quisiera admitirlo, sabía que el Diego Herrera, que entró en esa arena ese día, no era el mismo que salió cargado. Algo me había golpeado más fuerte que el cuerno del toro. Y si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu like y contarme en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Después del accidente, mucha gente pensó que iba a volver aún más fuerte. Algunos decían que aquel susto solo me daría más fama,
que yo era el torero que desafió a la muerte y venció. Pero la verdad era otra. Por dentro estaba hecho pedazos. En los primeros días hasta intenté mantener la pose. Daba entrevistas diciendo que me estaba recuperando, que pronto volvería a la arena, pero bastaba quedarme solo en el cuarto para sentir un peso en el pecho, como si la sombra de aquel toro aún estuviera sobre mí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena, la caída, el dolor, el manto azul brillando, la mano en mi hombro. La herida en la pierna tardaba en cicatrizar. El médico decía que era normal, que con fisioterapia estaría bien. Pero no era solo la pierna la que estaba herida. Empecé a sentir miedo. Miedo de algo que ni siquiera sabía explicar. Miedo al silencio de la madrugada. Miedo a los sueños extraños. Miedo de volver a la arena y no ser capaz de enfrentar al toro. Fue en esa época cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Perdí contratos porque las presentaciones que ya tenía programadas fueron canceladas. Algunos patrocinadores se alejaron. Bebía más de lo que debía, intentando acallar aquella inquietud que no me dejaba en paz. Una noche, en una de las tantas en las que fui a ahogar las penas en un bar de Triana, encontré a Rafael, un torero más viejo, retirado. Me miró de arriba abajo y dijo: «Ya no eres el mismo, Diego. He visto esa mirada antes. Es la mirada de quien vio la muerte de cerca y sabe que va a volver». Me reí, intentando disimular. Pero él continuó: «Hay cosas que no se enfrentan con espada, muchacho. Ya lo entenderás». Volví a casa irritado con aquella conversación. No quería oír que mi valentía se había acabado. Solo que, días después, la frase de él empezó a tener sentido. Comencé a tener pesadillas casi todas las noches. En el sueño, estaba de nuevo en la arena, pero no podía moverme. El toro venía hacia mí, y en el último segundo, la mujer de azul aparecía. Detenía al animal con un simple gesto y me miraba. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Empecé a evitar a la gente. Los amigos me invitaban a salir, pero yo inventaba excusas. Hasta mi madre se dio cuenta. Vino a visitarme y, al verme sentado en el sofá con la televisión apagada, preguntó: «¿Qué te pasa, hijo? Nunca fuiste así, quieto, triste». Mentí. Dije que solo era cansancio. Ella dejó sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en tela. «Esto es para ti. Es de Nuestra Señora Aparecida». Cuando lo vi, el estómago se me revolvió. Era un rosario azul, idéntico al que había pisado semanas antes. Le pregunté a dónde lo había conseguido, y ella respondió: «Una mujer me lo dio a la salida de la iglesia. Dijo que era para entregártelo a ti». No dije nada. Guardé el rosario en el cajón, pero no podía dejar de pensar en ello. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía de mí? El dinero empezó a faltar. Yo tenía un nivel de vida alto y con la falta de presentaciones las cuentas comenzaron a acumularse. Vendí algunas cosas, pero la sensación de derrota era peor que la propia deuda. Una noche lluviosa, me senté en la cocina con una copa de vino y empecé a recordar todo lo que había hecho en la vida. Los aplausos, las mujeres, las fiestas y también la arrogancia, el desprecio por la fe de los demás, la patada a la imagen de aquella virgen. Parecía que ahora todo volvía para cobrarse. Esa noche lloré por primera vez en muchos años. No lloré de dolor físico, ni de miedo al toro. Lloré porque me di cuenta de que estaba solo, perdido, sin saber a dónde ir. Aquel silencio que yo había llamado tranquilidad, ahora era un agujero en el que me estaba hundiendo. Y en medio de ese llanto, sentí de nuevo aquella presencia. No era visión, ni sueño. Era una sensación real, como si alguien estuviera detrás de mí, tocándome el hombro. El mismo toque que sentí en la arena. Todo mi cuerpo se erizó. Miré hacia atrás y, claro, no había nadie. Pero dentro de mí, una voz suave, igual que aquella vez, dijo: «Diego, basta». No sabía lo que significaba. ¿Basta de qué? ¿De luchar contra algo que no entendía? ¿De hundirme en la bebida? ¿O de vivir solo para mí mismo? A partir de ahí, me di cuenta de que mi caída no había sido solo física. Había caído mucho más hondo, en el orgullo, en la soberbia, en la soledad. Y ahora el silencio no era solo ausencia de sonido, era un llamado,
un llamado que aún no tenía el valor de responder. Pero algo me decía que, tarde o temprano, iba a tener que enfrentar esa voz. La vida ya se estaba convirtiendo en un laberinto sin salida. Caminaba por las calles de Sevilla sin rumbo, como un perro perdido, el dinero acabándose, el orgullo hecho pedazos y aquel peso en el corazón que no me dejaba respirar bien. Cada día me aislaba más. Fue en una mañana nublada cuando ocurrió algo diferente. Estaba sentado en un banco de la Plaza Nueva, intentando decidir si buscaría algún trabajo temporal o si simplemente me quedaría allí, mirando pasar la vida. De pronto, una música suave comenzó a llegar desde una calle lateral. Era una guitarra, acompañada por una voz femenina que cantaba algo en español que parecía una oración. La curiosidad me hizo levantarme. Seguí el sonido y llegué a una pequeña feria de artesanía. En medio de los puestos había una carpa sencilla, cubierta con tela azul. Detrás de la mesa estaba una mujer joven, morena, de ojos profundos. En el centro de la mesa varias imágenes pequeñas de santos, rosarios, medallas, pero lo que llamó mi atención fue una imagen de Nuestra Señora Aparecida, idéntica a la que yo había pateado en la plaza semanas antes. Me quedé helado. La mujer lo notó y sonrió, como si ya me estuviera esperando. ¿Busca algo?, preguntó, con una voz tranquila pero firme. No, solo estaba pasando, respondí, intentando parecer indiferente. Ella tomó la imagen y la puso sobre la mesa, empujándola hacia mí. Esta es especial. Llegó a mí de una forma que ni sé explicar. Creo que estaba esperándote. Aquello me incomodó. ¿Cómo que esperándome? Yo estaba allí por casualidad. O tal vez no. El pecho comenzó a apretarme. Intenté cambiar de tema. ¿Cuánto cuesta? No está en venta. Es un regalo, pero no es para cualquiera. Es para quien lo necesita. Me reí, nervioso. ¿Y por qué cree que yo lo necesito? Porque estás perdido y ella sabe encontrar a gente así. Me quedé sin palabras. Tomé la imagen, pero en ese mismo instante quise devolverla, como si me quemara en la mano. Solo que antes de que dijera algo, ella continuó. Tú la despreciaste, ¿verdad? Sentí la sangre helarse. ¿De qué está hablando? Tú lo sabes. En la plaza, en aquella fiesta, la pateaste, te burlaste de ella. Todo mi cuerpo se erizó. No le había contado eso a nadie más que a mis amigos borrachos aquella noche. ¿Cómo podía saberlo esa mujer? ¿Quién te contó eso?, pregunté, ya con la voz más alta. Ella sonrió de nuevo. Nadie. Soñé contigo. Te vi caído en la arena. La vi a ella tocando tu hombro y te vi caminando por las calles, perdido, hasta llegar aquí. Mi orgullo quería irme en ese momento, pero mis piernas no se movían. Miraba aquella imagen sobre la mesa y por primera vez sentía que no estaba en control. ¿Por qué? ¿Por qué haría ella eso?, pregunté casi sin voz. Porque es madre, y una madre no le da la espalda a un hijo terco. Fue como recibir un golpe en el pecho. Yo, que siempre me había creído dueño de mi vida, estaba allí, frente a una mujer sencilla que parecía saber más de mí que yo mismo. Ella tomó un rosario azul y lo puso en mi mano. Llévalo. No tienes que hacer nada ahora. Solo guárdalo. Cuando sientas que ya no puedes más, apriétalo y habla con ella. Asentí con la cabeza, a medias aceptando, a medias queriendo huir de allí. Guardé el rosario en el bolsillo y me fui caminando sin mirar atrás. En los días siguientes intenté olvidar aquella conversación, pero la imagen de ella y el sonido de su voz no salían de mi cabeza. Seguí bebiendo, intentando distraerme, pero cada vez que metía la mano en el bolsillo y sentía el rosario allí, era como si algo me llamara. Una noche, después de otra borrachera, volví a casa y encontré la puerta entreabierta. Entré asustado pensando que habían entrado a robar, pero nada estaba fuera de lugar, salvo por una cosa. En el centro de mi mesa estaba la imagen de Nuestra Señora Aparecida que aquella mujer me había dado. Yo la había dejado guardada en una caja y ahora estaba allí, mirándome. No sé explicar lo que sentí. No era miedo, pero tampoco era paz. Era como si estuviera delante de alguien que me conocía por dentro, con toda mi suciedad, y aún así permanecía allí. Me senté en el sofá. Me quedé mirándola durante largos minutos, hasta que, sin darme cuenta, comencé a hablar solo. Si es verdad que tú me salvaste, no sé por qué.
No lo merecía, pero si todavía quieres ayudarme, estoy cansado. No escuché respuesta, pero una lágrima me corrió por la mejilla, y yo, que nunca había llorado delante de nadie, lloré frente a aquella pequeña imagen. Esa noche, dormí con el rosario azul en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con el toro. Soñé con un camino iluminado, y al final de él, el mismo manto azul. Me desperté esa mañana con el rosario azul todavía enredado en mi mano. No sé explicarlo, pero parecía que la noche había sido más ligera. El silencio del cuarto ya no pesaba tanto. Aún así, mi corazón estaba dividido. Una parte de mí quería creer que aquella presencia que sentía era real. La otra todavía cargaba con el orgullo de un hombre que había vivido años creyéndose invencible. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez, comencé a salir de casa sin buscar bares o fiestas. Caminaba por las calles sin prisa, observando cosas que antes pasaban desapercibidas. El olor a pan recién horneado en la panadería, niños corriendo detrás de un balón, una pareja de ancianos de la mano. Parecía que estaba reaprendiendo a ver la vida. Aún así, el peso del pasado me perseguía. Cada vez que recordaba la patada a la imagen de Nuestra Señora Aparecida, el estómago se me revolvía. Aquella escena volvía como una película, y la mirada triste de la anciana me quemaba más que cualquier herida. Un día, decidí visitar la pequeña carpa azul donde conocí a la mujer que me dio el rosario. Llegué allí, pero el puesto ya no estaba. Pregunté a los vendedores de la feria y nadie sabía de ella. Algunos incluso dijeron que nunca habían visto a alguien con una carpa azul vendiendo imágenes. Eso me dejó aún más confundido. ¿Acaso lo había soñado? ¿Pero cómo? Si tenía el rosario y la imagen en casa. Ese mismo día tomé una decisión. Necesitaba cambiar. No sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir siendo el mismo hombre. Así que fui a la iglesia de San Lorenzo, una de las más antiguas de Sevilla. No entraba a una iglesia desde la infancia, y entrar allí fue como entrar a un mundo olvidado. El olor a incienso, las velas titilando, el sonido suave de alguien rezando, todo aquello me dejó desconcertado. Me senté en el último banco, intentando no llamar la atención. En un altar lateral vi una imagen de Nuestra Señora Aparecida. El manto azul brillaba con la luz de las velas. Sentí las manos sudar. Saqué el rosario del bolsillo y me quedé allí, mirándola. No sabía rezar bien, pero dije en voz baja, no sé si sé hacer esto, pero aquí estoy. Las palabras salieron simples, pero de alguna forma fueron verdaderas. Sentí un alivio, como si alguien realmente me estuviera escuchando. A partir de ese día, comencé a volver a la iglesia todos los días. Al principio, solo me quedaba sentado, en silencio. Luego fui aprendiendo a rezar con un librito que encontré allí. Los sacerdotes y algunos fieles empezaron a reconocerme. Algunos se acercaban a hablar, pero yo aún evitaba contar demasiado sobre lo que había pasado. La parte difícil vino cuando tuve que enfrentar las consecuencias de mi vida anterior. Los amigos de fiesta empezaron a desaparecer. Algunos me llamaban místico o decían que me había vuelto loco. Otros venían con invitaciones para volver a la arena, diciendo que era mi oportunidad de demostrar que todavía tenía valor. Pero ahora, algo dentro de mí me decía que ese ya no era mi camino. El dinero seguía escaseando. Para sobrevivir, acepté trabajar ayudando en la limpieza y el mantenimiento de la misma plaza de toros. Fue extraño estar allí, no como el hombre aclamado, sino como alguien que barría las gradas después del espectáculo. Al principio me dolía ver a otros toreros en el centro de la arena, recibiendo aplausos que antes eran míos, pero con el tiempo entendí que eso formaba parte de mi sanación, aprender a estar en el mismo lugar, pero con otro corazón. Fue en esa etapa que comencé a notar pequeñas señales. Un día, mientras limpiaba, encontré un pañuelo azul caído cerca de la puerta de la arena. Otro día un niño se me acercó y, sin decir nada, me entregó una medallita de Nuestra Señora Aparecida. Estas cosas pueden parecer simples, pero para mí eran mensajes, como si ella me estuviera diciendo, aquí estoy, sigue adelante. Mi madre también notó el cambio. Un día nos sentamos juntos en la cocina y me dijo, hijo, estás más tranquilo. Hasta tu mirada ha cambiado. No supe qué responder. Solo sonreí. Pero no todo era paz. Los recuerdos de mis errores todavía venían con fuerza. Algunas noches me despertaba con el corazón acelerado, sintiendo de nuevo el peso del toro sobre mí. En esos momentos agarraba el rosario,
cerraba los ojos y repetía: Nuestra Señora Aparecida, quédate conmigo. Y, poco a poco, la angustia se iba. Lo más difícil fue perdonarme a mí mismo. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero necesitaba creer que todavía había un camino para empezar de nuevo. Y cada día, por más doloroso que fuera, daba un paso en ese camino. Así fue como, un año después del accidente, recibí una invitación inesperada: participar en una procesión en honor a Nuestra Señora Aparecida, organizada por un grupo de brasileños que vivían en Sevilla. Mi primer impulso fue rechazarla. Pensé que no merecía estar allí, pero algo dentro de mí me decía que era hora de enfrentar eso de frente. Y fue entonces cuando mi vida tomó un nuevo rumbo. Cuando acepté participar en la procesión de Nuestra Señora Aparecida, mi corazón se encogió. Era como si hubiera marcado una cita con mi pasado, con mi error. Recordar aquel día en la plaza, la patada a la imagen, todavía me llenaba de vergüenza, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba enfrentar eso de frente. La procesión iba a ser un domingo por la mañana. Salí temprano de casa, vistiendo una camisa sencilla y un pantalón limpio, pero sin nada llamativo. En el bolsillo, el rosario azul que la mujer misteriosa me había dado. Caminé hasta la iglesia de San Lorenzo, donde los brasileños ya estaban reunidos. La mayoría vestía camiseta blanca con la imagen de Nuestra Señora Aparecida estampada. Había niños, ancianos, jóvenes, todos sonriendo, como si fueran a una fiesta. Cuando entré, el sonido del coro cantando en portugués me puso la piel de gallina. No entendí todas las palabras, pero la melodía parecía tocarme directamente el corazón. En el altar, una hermosa imagen de Nuestra Señora Aparecida, adornada con flores amarillas y blancas, brillaba a la luz de las velas. Me quedé mirándola durante largos minutos, como queriendo guardar cada detalle. Un señor brasileño que parecía ser el coordinador del grupo se acercó a mí. «Usted es Diego, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa amable. Asentí. «Bienvenido, hermano. Hoy es día de fiesta». No supe qué responder. Solo le devolví la sonrisa, algo tímido. La procesión comenzó con el sacerdote bendiciendo a todos. Después, salimos por las calles del barrio, cargando la imagen sobre un anda. 4 hombres se turnaban para llevar el peso, y las personas cantaban y rezaban. Al principio, me quedé al fondo, intentando pasar desapercibido, pero a medida que avanzábamos, algo dentro de mí empezó a cambiar. El sonido de las oraciones, el aroma de las flores, el manto azul moviéndose suavemente, todo aquello me envolvía. Empecé a darme cuenta de que no solo estaba acompañando la procesión, estaba siendo llevado junto con ella por algo mucho más grande que yo. En cierto momento pasamos por la Plaza Nueva, el mismo lugar donde yo meses antes había pateado la imagen. El pecho se me apretó, los pies me pesaban, sentí ganas de detenerme. Fue entonces cuando una señora brasileña que estaba a mi lado me dijo: «Si duele, ofréceselo a ella». No sé por qué, pero esas palabras me atravesaron. Seguí caminando, cada paso como si fuera una confesión silenciosa. Cuando regresamos a la iglesia, el sacerdote invitó a quien quisiera a dar un testimonio. Varias personas hablaron, historias de curación, de liberación, de conversión. Yo permanecí callado, pero sentía una fuerza que me empujaba hacia adelante. El corazón me latía rápido. Finalmente, me levanté y caminé hasta el micrófono. Miré a todos, respiré hondo y comencé. Yo no soy digno de estar aquí. Meses atrás yo no creía en nada de esto. Me burlaba de la fe de la gente y, un día, pateé una imagen de Nuestra Señora Aparecida. La iglesia quedó en silencio. Yo continué. Poco tiempo después casi morí en la arena. Yo soy torero, o lo era. En el momento en que el toro estaba a punto de matarme, vi a una mujer de azul. Ella tocó mi hombro y escuché una voz dentro de mí. Después de eso, un hombre que nadie más vio me salvó. Y yo sé que fue ella. Mi voz se quebró. Miré la imagen en el altar y sentí las lágrimas correr por mi rostro. Hoy vine porque necesito pedir perdón. Perdón a ella y a todos los que creen. Yo no merecía nada, pero ella me salvó de todos modos. Algunas personas lloraban,
Otras rezaban en silencio. El sacerdote se acercó, puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Hijo, María nunca rechaza a quien se arrepiente. El perdón ya está en su abrazo». En ese instante, sentí que un enorme peso salía de mis espaldas. Era como si hubiera cargado durante años una piedra, y de repente se hubiera caído. Después de la misa, me quedé sentado en un banco lateral, observando a la gente despedirse. Un niño corrió hacia mí y puso algo en mi mano. Una pequeña medallita de Nuestra Señora Aparecida. Sonrió y salió corriendo. Cuando miré alrededor, no vi a sus padres. Parecía que había aparecido solo para darme eso. Regresé a casa con el corazón ligero, pero también con una certeza. Mi vida no podía volver a ser como antes. Yo había recibido algo precioso y ahora debía vivir de una manera que honrara ese regalo. Y fue entonces cuando comenzó la última y más difícil etapa: reconstruir mi vida no como Diego Herrera, el torero famoso, sino como un hombre que aprendió a hacerse pequeño para poder ser grande ante Dios. Después de la procesión, nunca más fui el mismo. Era como si hubiera cruzado una puerta sin retorno. El Diego Herrera que vivía para los aplausos y la fama había quedado atrás y ahora estaba descubriendo una forma completamente nueva de vivir. Al principio fue difícil. Todavía tenía deudas que pagar y no sabía exactamente cómo ganarme la vida. Las arenas ya no tenían sentido para mí, y la simple idea de enfrentar a un toro de nuevo me provocaba un nudo en el estómago. Era como si ese capítulo se hubiera cerrado para siempre. Comencé a trabajar en cosas sencillas. Hacía pequeñas reparaciones en casas, ayudaba en el mercado de un amigo y algunas veces por semana me encargaba de la limpieza de la iglesia de San Lorenzo. Al principio fue extraño. Yo, que había sido el centro de atención, ahora estaba allí, barriendo el suelo y encendiendo velas. Pero poco a poco entendí que eso no era humillación, sino sanación. En el silencio de la iglesia hablaba con Nuestra Señora Aparecida. No necesitaba palabras bonitas. Le hablaba como quien habla con una madre, a veces agradeciendo, a veces quejándose, a veces pidiendo fuerzas, siempre con el rosario azul en la mano. Mi madre estaba feliz con mi cambio. Un día me dijo: «Hijo, recé tanto para que volvieras a Dios y Él me escuchó». La abracé y le prometí que nunca más avergonzaría su fe. Algunas personas del pasado aún intentaban arrastrarme de nuevo a la vida antigua. Recibí propuestas para volver a la arena, incluso me prometieron pagar mucho dinero, pero yo sabía que no podía aceptar. Ahora, la lucha que importaba no era contra un toro, sino contra el hombre orgulloso que yo solía ser. Empecé a participar más en las actividades de la comunidad brasileña en Sevilla. Ayudaba en las procesiones, en la preparación de las fiestas, en la recolección de alimentos para los necesitados. Descubrí que servir a los demás daba un sentido que el aplauso nunca me había dado. Un día, me invitaron a dar mi testimonio en una pequeña capilla de un barrio vecino. Al principio estaba nervioso, pero cuando empecé a hablar, me di cuenta de que ya no era vergüenza, sino gratitud. Conté toda mi historia, sin ocultar nada. La gente se emocionó, y al final, un señor se acercó, llorando, y me dijo: «Me hiciste recordar que nunca es tarde para volver». Eso me marcó. Entendí que mi caída y mi rescate no eran solo para mí. Tenía que contarlo para que otros supieran que, por peor que fuera el error, la puerta del perdón siempre está abierta. Con el tiempo mi vida financiera también empezó a estabilizarse. Trabajando con honestidad y sencillez, logré pagar mis deudas. No me hice rico, pero aprendí a vivir con lo suficiente, y eso bastaba. Pero el momento más significativo de esta nueva vida ocurrió un año después de la procesión. Estaba ayudando a organizar una peregrinación al santuario de Nuestra Señora Aparecida, en Brasil. Nunca había salido de España para ir tan lejos, pero sentí en el corazón que necesitaba ir. El viaje fue largo. Cuando finalmente llegué y vi la enorme basílica, mis ojos se llenaron de lágrimas. Recordé el día en que pateé a aquella pequeña imagen y ahora estaba frente a la casa donde millones vienen a agradecer y pedir bendiciones. Entré de rodillas. Cada paso era una oración silenciosa. Me acerqué a la imagen milagrosa y me quedé quieto, mirándola. El manto azul
la corona dorada, el rostro sereno, todo me recordaba aquel instante en la arena, cuando ella tocó mi hombro y me salvó. No pude contener el llanto. Gracias por no abandonarme cuando merecía lo contrario. Me quedé allí un buen rato hablando en voz baja. Pedí fuerzas para seguir en el camino correcto. Pedí protección para mi madre y pedí que ella nunca dejara que mi corazón se endureciera otra vez. Al salir, compré otro rosario azul, igual al que llevo conmigo hasta hoy. El antiguo lo guardo como un tesoro, porque fue la primera señal de que ella había venido a mi encuentro. Hoy mi vida es sencilla pero llena de sentido. Trabajo, ayudo en la iglesia, participo en las procesiones y siempre que puedo cuento mi historia. No porque quiera que me tengan lástima, sino porque sé que hay muchos Diegos por ahí, gente que se cree invencible, que desprecia la fe hasta el día en que la vida los pone de rodillas. Y si alguien que está leyendo o escuchando esto cree que ya ha ido demasiado lejos para ser perdonado, yo soy la prueba viva de que Nuestra Señora Aparecida va a tu encuentro, incluso si antes la rechazaste. Yo, Diego Herrera, que un día pateé su imagen, hoy camino con ella todos los días. Y puedo decir con toda certeza, no existe victoria más grande que dejar que María nos conduzca hasta su Hijo. Y si has llegado hasta aquí, no te olvides de dejar tu me gusta y tu amén en los comentarios.